¿Qué tal, amigo? Muy buenas noches. Hoy es día 1 de enero de 2019 y este programa de hoy lo iniciamos con una entrevista al alcalde de Aruca, don Juan Jesús Facundo. Muy buenas noches, don Juan Jesús. Hola, muy buenas noches. Estrenamos el año y un año que va a ser importante, elecciones municipales. ¿Cómo contempla eso? Después hablaremos un poco también haciendo un resumen, pero este año, ¿cómo lo contempla? Hombre, pues lo contemplamos pues frenético porque empezamos un nuevo año que parece que son 12 meses, pero en el ámbito político tenemos el panorama de las elecciones municipales dentro de 6 meses y todo esto a partir de enero a febrero estamos en pre-campaña, prácticamente ya después estamos en una campaña donde todos los partidos políticos pues nos ponemos a aproximarnos para tener un buen resultado el 26 de mayo, ¿no? Bien. Entonces vamos a ir haciendo, digamos, recuentos de lo que han venido siendo estos, pues, 3 años y medio, casi, no, sin casi, más de 3 años y medio, de su alcaldía en Aruca. ¿Qué resumen podríamos hacer de este tiempo? Bien, pues en un mandato que no ha sido fácil en este sentido de inicio, porque siempre pues, uno venía de ser concejal, pero ser alcalde es diferente, tienes mayores responsabilidades, cae un peso encima de compañeros y compañeras donde tenemos que gestionar diferentes servicios y es un balance positivo. Seguimos gestionando con una salud financiera potente, fuerte, cada año con más remanentes, incluso para aumentar más en el superávit y haciendo una gestión llegando prácticamente a todos los distritos en mejoras de infraestructuras y con bastante dinero, ¿no? Bastante dinero que ha venido al ayuntamiento, no solo de entidades supramunicipales, sino europeas, pero también con lo que gestiona el municipio y ha sido un mandato intenso en donde se verá un balance en general de diferentes actuaciones y de este grupo de gobierno que ha estado cohesionado hasta el último momento. Nos quedan prácticamente 6 meses y creo que hemos dado un ejemplo de serenidad, de tranquilidad y donde 3 fuerzas políticas que a priori pueden ser equidistantes en ese sentido, Coalición Canaria, Nueva Canarias y el Partido Socialista, creo que hemos sido un ejemplo a seguir, un municipio de 38.000 habitantes y con un trabajo que se desarrolle y que los vecinos y vecinas aruquenses podrán evaluar el 26 de mayo, ¿no? No ha habido tensiones entre los socios. Tensiones siempre hay, cuando las hay en las relaciones familiares y las noches buenas se complican con los cuñados, los tíos, los abuelos y demás, pues una relación de 12 y 13 personas son complejas, pero siempre desde el respeto y la discreción, ¿no? De trabajar las cosas en reuniones de grupo. Hacemos semanalmente reuniones de grupo donde vemos los problemas, donde buscamos soluciones y además aquellas diferencias que podamos tener o que nos haya sentado mal, las hablamos y las resolvemos. No vamos a los medios, no las llevamos por fuera del municipio ni dentro, sino las hablamos en las reuniones, ahí se quedan y creo que eso es un aspecto de madurez, ¿no? En este caso 4 fuerzas políticas, hablábamos de 3 del inicio y se nos incorporó en octubre la plataforma Ciudadana Económica que ya lleva un año con nosotros, Octavio, el concejal de vivienda, que se ha integrado perfectamente en el cuatripartito. Creo que siguiendo un tripartito y pasando un cuatripartito, las dificultades que las personas pueden entender con las ideologías que tengamos, siempre hemos respetado la autonomía personal y política, pero trabajando con un objetivo común, ¿no? Porque a veces creen que se pueda generar reinos de taifas, pero creo que los portavoces han hecho un ejercicio de responsabilidad y es lo que nos está dando este éxito que creo que de buena gestión, ¿no? Hombre, usted está poniendo encima de la mesa un ejemplo a seguir porque, hombre, Nueva Canaria y Coalición Canaria, PSOE y Coalición Canaria con las tensiones que hay ahora, que todo vaya suave está bien, ¿no? Sí, la verdad que hemos sabido diferenciar. Cuando yo he tenido que criticar al Cabildo de Gran Canaria también lo he hecho y tengo a mis compañeros y lo he hecho con la certeza y la franqueza de habérselo trasladado en su momento y de entender que lo que defiendo son los intereses de Arucas y cuando lo hemos hecho al Gobierno de Canarias igual, con ese respeto institucional que deben de marcar las instituciones, pero siempre con un diálogo y un consenso. Siempre que hemos tenido algún conflicto en el Cabildo de Gran Canaria, Gobierno de Canarias, incluso cuando tuvimos con el Gobierno de la Nación, que ahora es verdad que está gobernando el Partido Socialista, lo hemos hecho con respeto y con lealtad, siempre. Y creo que eso es lo que nos ha caracterizado a este grupo de gobierno, ¿no? Bien, la última vez que tuvimos una entrevista y también la emitimos aquí por la televisión, usted me hablaba también de la salud financiera, la buena salud financiera del ayuntamiento. ¿Y qué se hace con eso? Porque, claro, no se puede seguir acumulando, porque en algún momento se habrá que utilizar eso. ¿Cómo lo ven?
Bien, pues siempre hemos sido partidarios de que se revise, ¿no? Esta ley de estabilidad presupuestaria, ese techo de gasto, creo que hubo unos momentos de la crisis que a lo mejor estuvo bien para algunos municipios, comunidades autónomas. En el caso de Aruca, lo que nos ha perjudicado, porque cada vez tenemos más dinero remanente en el banco que no podemos utilizar y tenemos un superávit que a veces pues queremos destinarlos a diferentes servicios públicos esenciales y no nos dejan, ¿no? Yo en eso siempre hemos sido críticos, lo hemos hecho a través de la FECAN y a través de la FEN de que se regule. Pienso que el gobierno del Estado debería de hacerlo, debería de pensar en los municipios, en aquellos que cumplimos a rajatabla todo lo que es lo que nos exige Hacienda desde el gobierno del Estado y que nos permita generar ese superávit no para malgastar, obviamente, que haya un control desde otras entidades nos parece bastante bien, pero que podamos llegar a otros servicios esenciales, porque a veces nos limitan el superávit a determinados campos, a determinadas concejalías, y a veces es necesario, pues en servicios sociales prácticamente, o en materia de infraestructuras deportivas, o en otras que a veces nos las sellan tanto y nos las estancan tanto que nos imposibilita, y eso es lo que hace que el banco pues tenga ese dinero, lo tenga inmovilizado ahí y no se pueda repercutir en la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas. Siempre hemos sido partidarios, lo hemos sido antes y coherentes cuando estaba el Partido Popular y ahora tenemos que también exigirlo al gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Que nos dejen utilizar ese remanente sin que tiramos la casa por la ventana, porque sabemos que esto es el momento de las crisis, son crisis. Y vienen recesiones y vienen fluctuando y a veces nos vendrá una recesión más floja, pero nos vendrá otra recesión y nos vendrá. Por eso entiendo que no debemos de agotar tampoco esa vía de tener ese dinero ahí como un ahorro, ¿no? Que tienen, igual que en los hogares también de nuestras familias, tenemos ese ahorrito para cuando llegan las situaciones complejas, pero sobre todo que nos dejen invertir en el bien, sobre todo de nuestros vecinos que se lo merecen, ¿no? Porque ustedes no tienen deuda, tampoco con los bancos. No tenemos deuda con los bancos, estamos a cero desde el mandato anterior bastante. Por lo tanto, el dinero está en el banco y el dinero está en el banco para que genere un activo, para que el gobierno de la nación pues baje su déficit total, que lo tiene, ¿no? Pero lo que pasa es que a la vista de lo que está pasando con el techo de gasto que fue ayer, antes de ayer, tumbado en el Senado, no parece que eso vaya a variar. Y si se repiten los presupuestos, eso no varía, ¿no? No, por supuesto, nos ha mejorado con la votación que hubo en el Senado, eso es un flaco favor a las administraciones locales y comunidades autónomas, que por cierto, que ya gobiernan muchos del Partido Popular y ahora recientemente Ciudadanos también, con lo cual no entendemos esa postura de negación, no. Pero están a la puerta de las esquinas seguro y por la aritmética gobernarán, ¿no? Y en este sentido hay que darse cuenta que lo que tenemos que mirar es a los vecinos y vecinas y distinciones de color político, y es al que estamos haciendo realmente daño, ¿no? El que no podamos utilizar ese dinero y que ese dinero se quede en otra administración que es privada, a la que hemos rescatado, y la que no nos ha devuelto ese dinero a los vecinos y vecinas, no solo de Gran Canaria, sino de España, pues nos parece muy mal, ¿no? Y esperemos que esos resultados, pues la gente sea consciente y el día de que tengan que votar, lo hagan con ese pensamiento de que nos están prohibiendo utilizar ese techo de gasto y poderlo limitar o superar y invertir esos 6.000 millones en cosas tan esenciales como son los servicios sociales, que en Canarias también están bastante mal, ¿no? 6.000 millones son los que tienen ustedes. No, me refiero a nivel nacional. Ojalá si tuviéramos 6.000 millones. Pero pues, se rescató a la caja, no a los bancos, ¿eh? Algunos han sido daños colaterales que han pasado, como el Banco Popular por ahí, sí, que cayó en manos del Banco Santander. Eso es verdad. O sea, que no se puede invertir, no se puede... les haría falta tener más policías locales. Si usted tuviese la posibilidad de disponer de eso, ¿qué haría? Hombre, lo ampliaría en muchos servicios. Hay servicios que ahora mismo no los podemos acometer, hay otros que sí. Evidentemente hay una tasa de reposición de efectivo. Nosotros estamos trabajando en una oferta de empleo público que lleva un tiempo, que eso tiene una parte de capítulo 1 que es economía, que es dotarlo, pero hay muchos servicios que a veces no llegamos, ¿no? Una capacidad límite financiera, nos dejan prácticamente, si tenemos un remanente de tesorería al 2017 de 7 millones de euros, podemos gastar en el superávit 1 millón o 2, esos 2 millones de euros cuando los manejas y los licitas se van en cosas que a veces uno piensa que los proyectos. El otro día estaba hablando con un vecino que quería hacer un proyecto y decía, pero es que yo no sabía que un proyecto de ingeniería o algo me salía 3.000 o 4.000 euros. Pues a esa razón de escala de los ayuntamientos nos sale el triple, con lo cual muchas veces parece que lo que gastamos es mucho,
pero se va en 3 o 4 proyectos y se nos quedan muchos por el camino. Nos gustaría tener todos los distritos acondicionados, con mejoras de accesibilidad, con mejoras de los parques infantiles. Tenemos una inversión que tenemos que hacer en los centros educativos, porque tenemos 14 centros educativos de infantil y primaria que se merecen estar en las mejores condiciones y las hacemos, pero a veces no podemos emplear todo el dinero en una misma objetivo. Esa diversificación en el saneamiento, en proyectos de accesibilidad que son importantes. Arucas es un municipio diseminado donde hay también personas mayores con dificultades, y esas a veces que las intentas hacer, si tuviéramos un poco más de dinero podríamos ejecutarlas. Prácticamente me decía un técnico el otro día que con 2 o 3 millones de euros podríamos tener a Arucas prácticamente asfaltada. Yo le decía, sí, pero que la gente no solo ve el asfalto, que quiere ver más cosas, pero sí esa imagen de tener una ciudad, porque a veces puede parecer una tontería, pero tener una calle asfaltada representa tener un buen servicio del coche. Claro, claro. El coche de gasta neumáticos, amortiguadores, y hay carreteras muchas veces que nosotros hemos trabajado en esos 4 años en esas inversiones que no ha hecho a lo mejor mejorado el Cabildo. En este sentido es el equilibrio que hablamos, ¿no? Puedes tener mucho dinero, pero si a la misma vez lo tienes guardado y no lo puedes emplear. Es verdad que hemos ido haciendo cada año metiendo un superávit, 1,5 millones, 2,5 millones de euros. Lo máximo fue en el 2016 casi 3 millones de euros que los pudimos ejecutar. Y en este sentido siempre queremos más. Si les preguntas a los técnicos, si les preguntas a los vecinos y vecinas, quieren más inversión, ¿no? Y quieren verla. Y en este sentido, si no hay dinero, no se puede ver esa inversión. Y es lo que nosotros intentamos pelear, sabiendo también de los recursos humanos que tenemos, muy limitados, y que gracias a esos planes de empleo que vienen del Gobierno de Canarias o del Cabildo, podemos dar esos servicios a la ciudadanía, ¿no? Cuando estábamos preparando esta entrevista con usted, le pedí a la persona que nos lleva en el digital nuestro los municipios, sáqueme todo lo de Arucas. Hombre, han hecho un montón de cosas, pero un montón de cosas. De todo tipo, además. O sea, tampoco se podrá quejar mucho porque se han hecho muchísimas cosas, ¿no? Sí, no, yo valoro la gestión hoy que tuvimos pleno. Me estoy hablando hoy, ya estamos en enero, ¿no? Pero a veces la memoria nos da el último pleno que tuvimos en diciembre. Hubo una crítica que creo que es desconsiderada y de falta de respeto al trabajo de los empleados municipales, donde la portavoz de Si Se Puede decía que era el peor gobierno de Arucas. Yo digo que mire la hemeroteca, que mire todas las cosas que se han hecho desde 2015 hasta este 2019, todo ese trabajo no solo de infraestructura, de ocio, de cultura, de los servicios básicos que hemos mantenido, y yo creo que hay que ser justos, ¿no? Y sobre todo por mucho respeto a los técnicos, a los juristas, a los arquitectos, a los delineantes, a los trabajadores sociales que tenemos, a todos los empleados municipales, que todos los días somos la mayor empresa que hay en el municipio, porque tenemos más de 300 empleados más los que sumamos a los planes de empleo. Y yo creo que es una falta de respeto decir eso a la ciudadanía, ¿no? No hay que engañarla. Yo creo que los vecinos y vecinas de Arucas no son tontos y sabrán valorarlo. En este sentido, tú mismo lo has dicho, si vas a la hemeroteca verás que cada día Arucas está presente. Creo que hemos puesto a Arucas como la quinta municipio de la isla en lo que le toca, sin perder personalidad, teniendo un municipio de cabecera del norte, de la comarca del norte de la Mancomunidad como ejemplo. Hemos aumentado en población en estos últimos años, hemos sido el único municipio de la Mancomunidad que hemos aumentado en población, y eso querrá decir que es porque Arucas, además de la cercanía que tiene a Las Palmas de Canarias, se puede vivir bien. Y yo creo que esos mensajes hoy en día no tocan dar mensajes de optimismo, de positivismo y en el reflejo. Nosotros, te lo decía antes, somos un grupo de gobierno cohesionado, hemos trabajado con un programa de gobierno y creo que casi el 80% de ese programa está en ese tipo de actuaciones que tú comentas, ¿no? Son un montón de ellas y por eso digo, bueno, vamos a ver de qué hablamos. Digo, venga, vamos a hablar de un montón de cosas porque aquí hay un sinfín de cosas. Pero efectivamente, hablaremos también de política nacional, porque usted también es alcalde de Arucas, pero tiene cargos orgánicos importantes en el PSOE. Pero la conectividad de Arucas, tenemos un problema con el convenio de carreteras. ¿Arucas con la costa está casi terminado? Yo creo que 2019 es un reto. Este año que estamos, pues yo creo que a finales de diciembre tendremos la conectividad desde la Gran Canaria 2 a la Gran Canaria 3 y será un éxito, ¿no? El que se haya firmado recientemente ese convenio de carreteras tan polémico nos va a posibilitar que ejecutemos este tipo de obras, ¿no? El Gobierno de Canarias ha sido comprometido siempre con
la cuarta fase de la circunvalación. Nosotros entendemos que es necesaria y la unión entre la Gran Canaria 2 y la Gran Canaria 3 espero que sea una realidad a finales de año, ¿no? Bien, y el problema que tenemos en la costa con ese posible cambio, ¿cómo ve eso? Porque a estas alturas de estar hablando de esto ya resulta... Hombre, creo que más al plan territorial, ¿no? Al PTP-15 con la zona que engloba tanto Arucas y Moya, que somos tanto la parte de la costa de la Iraga, que como se le conoce, que llega hasta la zona de San Felipe, antiguamente era costa de la Iraga, toda esa zona, pues a nosotros nos preocupa que el Cabildo, hasta las últimas reivindicaciones, no hubiera visto el soterramiento que Arucas entendía que el desarrollo de nuestro municipio parte por ese soterramiento y después por las reivindicaciones del municipio de Moya, ¿no? Nosotros esperamos y deseamos que en el último informe que haga el PTP-15, antes de la aprobación definitiva, nos permita que Arucas pueda velar y sobre todo luchar por ese soterramiento. Estábamos hablando con el convenio de carreteras y cuando saltaba la noticia de que en ese dinero que hay, esos 1.800 millones de euros que hay prácticamente para Canarias, está el soterramiento en la avenida marítima, ¿no? Y hasta hace 3 meses a nosotros se nos decía que era algo inviable un soterramiento en la Gran Canaria 2, pues no, pues más inviable podría ser técnicamente en la avenida marítima si nos fuéramos a hablar de ingeniería, ¿no? Pero hoy en día la ingeniería ha avanzado bastante, sí, y es viable, porque además lo hemos demostrado con un proyecto que presentamos al Cabildo de Gran Canaria de ingenieros donde hacíamos el soterramiento con varias alternativas, incluso no decíamos tenía que ser esta, sino varias alternativas que se contemplan, y espero que ellos lo tengan a bien, que se olviden de ese puente que querían hacer en esa zona y seguir rompiendo tanto al pueblo de Bañaderos como al del Puertillo, que nos permitan en ese mapa hipotético del plan territorial ese soterramiento, porque creo que es el futuro de nuestra costa, desde Tinoca a San Andrés, y el desdoblamiento que está en el convenio de carreteras entre Bañaderos al Pagador, pues lo que queda pendiente es que se pongan de acuerdo y lleguen a un diálogo y a un consenso con el municipio de Moya para que esa obra se empiece cuanto antes, ¿no? Ya ha venido en el convenio, está regulado ahí, lo que queda es empujón, y lo que pido y hemos pedido siempre al Cabildo, desde esa lealtad y sabiendo que tenemos a nuestros compañeros del Grupo Socialista en el Cabildo, es que permitan que los municipios opinen de cuando atraviesa una carretera su municipio de tanta envergadura y de tanta importancia para el norte, ¿no? Lo que pasa es que el Cabildo va a emplear 200 y pico mil euros ahora mismo en embellecer toda esa zona. Eso no se contradice con no permitir el que la carretera vaya por debajo y que el pueblo pueda vivir de una forma diferente. No, este es un plan de proyecto paisajístico que lleva el Cabildo de Gran Canaria, que nosotros estamos a favor de ese embellecimiento. Ahora mismo lo que se va a abordar es la zona de... Pero eso no sería perfecto si el soterramiento estuviera ya... Hombre, si tuviéramos el soterramiento, el embellecimiento, claro, sería pues idóneo. Esto es una cuestión de un inicio de un proyecto que lleva varios años para ejecutar. Empiezan desde Costayá, la zona de Las Palmas de Gran Canaria, a Tinoca, y creo que es un principio, ¿no? Tinoca es la punta de entrada al municipio de Arucas desde la costa, y yo creo que se merece también que nosotros en estos años, en este mandato, hemos invertido bastante en mejora no solo en infraestructura, sino en equipamiento, y que el Cabildo haya pensado también en la mejora en la entrada del norte, que linda con Las Palmas de Canarias, es positivo. Pero obviamente sin olvidarnos que es necesario que el norte siga creciendo de una manera sostenible, y ese soterramiento nos puede permitir lo que en el año 70 nos quitó, que fue ese muro, sí, de la Gran Canaria 2, separando dos pueblos hermanos, dos pueblos que siempre han estado limítrofes y que parece que esa barrera era como el muro de la vergüenza, ¿no? Que es lo que dicen muchos vecinos de Bañaderos y el Puertillo, ¿no? Esa carretera tiene un tráfico tremendo. Termina lógicamente en Agaete con la actividad del muelle de Agaete, no es de su municipio, pero por allí pasa mucho del tráfico rodado que va a Agaete. ¿Qué opina usted de la ampliación del muelle? Hombre, yo creo que hay que ser coherentes, ¿no? El muelle puede que a Agaete a lo mejor no le ha dado lo que tendría que darle a los vecinos y vecinas, pero al norte sí, al norte le ha dado más facilidad de que vecinos y vecinas de diferentes zonas, de Valle Seco, de Moya, de Firgas, pudieran acercarse y coger el barco y estar más cerca de Tenerife, y a lo mejor precisamente no se ha sabido explicar un proyecto que lleva más de 10 años en licitación, que tuvo sus complicaciones a través de esas sentencias entre Freors y la naviera Armas de poder operar ahí,
y entiendo que ahora está en otro proceso, en un proceso que es complicado a lo mejor parar, que habría que indemnizar a esa empresa adjudicataria que tenga en eso y es complicado. Si nos ponemos del punto de vista del municipio de Arucas, obviamente tener un muelle cerca y demás, pues entrar a Las Palmas, como están las entradas y salidas de Las Palmas, obviamente prefieres irte a Gaete, ¿no? Claro. Yo creo que las consultas están bien cuando se hacen en tiempo y forma. Independientemente no me gusta meterme en ámbitos que no son míos, pero sí entiendo el malestar que pueden tener los vecinos y vecinas de Agaete, pero también entiendo que los políticos que dirigen a veces ese momento tenían que haberlo focalizado en esos hace 10 años, cuando se lleva ese proyecto y cuando se empieza a trabajar y a hablar de ese macromuelle. Ahora va a ser muy complicado el pararlo y decidirán si tendrán que ser los tribunales o no, y será como todo, ¿no? Cada uno tiene un derecho y cada uno tiene una opinión, y no creo que se retrase el avance del norte por no tener el muelle a punto. Ha dado el muelle como está muchas oportunidades al norte, y ahora lo que hay que esperar es si esas iniciativas que quieren denunciar, ¿no?, porque quieren parar el proceso, llegan a buen puerto o sigue el camino. Lo que a veces la política, don Jesús, es extraña, porque eso no se puede focalizar solo en Agaete. El muelle es de Gran Canaria. Igual que ahora mismo el vertedero está en Las Palmas de Gran Canaria y tiene prácticamente toda la basura de todos los municipios. A veces las oportunidades hay que tomarlas en su momento, ¿no? Pero bueno, yo entiendo que el muelle ha servido para que todo el norte de Gran Canaria se haya beneficiado de ello, y vamos a ver cómo queda eso. Con el Cabildo no hay muchos problemas, ¿no? No, los fondos del FEDECAN, ahí no hubo ningún problema No, con el Cabildo hemos tenido una buena relación, además compartimos con nuestros compañeros, con Ángel Víctor y los 4 consejeros que gobiernan con Nueva Canaria, sí, y donde hemos tenido... Sin embargo, discrepan en la solución a la carretera. Sí, por supuesto, por eso es nuestras discrepancias. Hemos sido siempre leales en la relación institucional, pero obviamente debemos de pelear por lo nuestro. Y han sido puntos concretos, si podemos decir, en estos 4 años prácticamente, donde más hemos estado con discrepancias ha sido en el PTP-15, ¿no? Por diversas circunstancias, no sé, no cuestiono el que quieran terminar a hacer pronto un PTP-15, pero siempre lo veo desde el diálogo y desde la coherencia y con el respeto a los municipios. Eso lo he manifestado también a Ángel Víctor como portavoz del grupo, y además vicepresidente, que tiene un peso específico, y él también está de acuerdo. Él fue alcalde de Arucas, conoce la historia y la ha defendido. Me consta que la ha defendido en los órganos del Cabildo, y lo que queda ahora es que cuando vaya a pleno, por lo menos esa parte que hablamos del trozo que nos repercute como que estamos más en contra, por lo menos lo dejen un poquito más a la mano de que el gobierno de Canarias pueda tomar esa decisión conjuntamente con el municipio de Arucas. Son discrepancias, a veces pueden pensar que estamos en contra, ¿no? Pero yo creo que cuando uno defiende, igual que lo hace Antonio Morales, cuando defiende a Gran Canaria, no podemos pensar que esté en contra del gobierno de Canarias o de los canarios, estará defendiendo un interés. Pues nosotros igual, en ese aspecto, Arucas, cuando ha tenido que rebelarse ante una situación, lo hará estando el PSOE gobernando o no estando el PSOE gobernando, porque tenemos que tener una coherencia y nos debemos a nuestros vecinos y vecinas, ¿no? Y si mis vecinos lo que me piden es que pelee y que luche para que esto sea así, no me puedo quedar con los brazos cruzados y ser cómplice con mis compañeros, que no es el caso, pero que podría serlo, lo hemos visto en otras situaciones, ¿no? Al hilo de este tema de las carreteras, ¿qué opinión le merece la disputa que ahora mismo están teniendo el Gobierno de Canarias y el Gobierno de la Nación, el señor Ábalos, Pablo Rodríguez, respecto de esa diferencia de criterio para no abonar esos 300 y pico millones? ¿Qué opina de todo eso? Hombre, que me preocupa, sobre todo, me preocupa porque ya el Partido Popular hizo bastantes recortes que vienen de esa sentencia, y lo que había que buscar una solución política. Sé que ha habido aspectos jurídicos, que han habido reuniones entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno de la Nación, y en este sentido es una preocupación porque ese dinero nos hace falta, como nos hace falta para terminar la 4ª fase, para hacer esos futuros proyectos, ¿no? Entendemos que pueden haber dificultades, que entras en un ministerio y que pueden haber complicaciones, pero hay que explicárselo bien a los vecinos, a los ciudadanos canarios,
de que nos estamos quedando otra vez rezagados, ¿no? Eso es difícil de explicar y sobre todo que cuando teníamos 1800 más 900 y ahora solo nos quedamos en 1800, pues entendemos que nos han quitado, ¿no? Entre comillas. Pero si se explica el procedimiento de cómo es y que esa sentencia que todavía está ahí, que no hay una ejecución firme porque no la ha pedido el Gobierno de Canarias, yo creo que se puede entender. Todavía estamos a vista de que se aprueben unos presupuestos 2019 y se puede recoger en diferentes plazos, con lo cual no se ha perdido. Y esa es la garantía que deben de tener los canarios y las canarias de que no se va a perder ese dinero y que tenemos que pelearlo. Y yo creo que hay que ser justos y ponernos en alturas de mira tanto de un lado y como de otro, porque aquí todos cometemos errores. Cada día hay algunos que salimos desafortunadamente haciendo declaraciones o cometiendo errores de gestión. Y yo creo que lo importante es que hay un convenio firmado y que lo otro está dentro de una sentencia, que tiene el Gobierno de Canarias posibilidad de pedir la ejecución de sentencia o de llegar a un acuerdo con el Gobierno del Estado. Yo creo que lo mejor antes de pedir una ejecución de sentencia es que nos sentemos, que se busquen esos plazos y que desde las dos administraciones lleguen a un entendimiento. No entiendo la política con la confrontación porque no es lo que quiere la ciudadanía, ¿no? Cuando vemos a políticos enfrentándose no solo en los aspectos ya en el Senado, en el Congreso, en el Parlamento de Canarias o en los ayuntamientos, yo considero que la política es otra cosa, ¿no? Lo decía hace poco con la conmemoración del 40 aniversario de la Constitución, que en aquellos años prevaleció el diálogo y el consenso, ¿no? Con personas que se sentaban y que seguramente se odiaban, ¿no? Y llegaron a un entendimiento. Estaba Carrillo, Fraga, podemos recordar personajes que no estuvieron en la firma de la Constitución, pero que sí estaban en ese entorno y fueron capaces de sacar una Constitución que nos ha dado una posibilidad de crecimiento. Y esa es la política, el diálogo y el consenso. Yo creo que ahí es donde tenemos que marcar las líneas y sobre todo es un dinero que le toca a los canarios, que nos quitaron el Partido Popular y que debemos de devolverlo. Ojalá Pedro Sánchez lo devuelva porque creo que sería un buen gesto, igual que está haciendo con otras cosas como el salario mínimo interprofesional o diferentes cuestiones con los autónomos, ¿no? Creo que es de justicia. Lo que hay que buscar es el entendimiento y cómo encajarlo en los presupuestos, ¿no? Ahora hablaremos de la política nacional, porque afecta también a todos los ámbitos de la política nacional. Hombre, usted es bastante más joven que yo sí viví esa etapa. Recuerdo a Manuel Fraga, ministro de Franco, presentar en el Club Siglo XXI a Santiago Carrillo, enfrentado en la guerra civil además. Ese talante no hay ahora. Indudablemente, y es lo que uno añora. Yo crecí, y aunque tengo 46 años, en mi casa siempre se vivía la política bastante bien. Mi padre era un hombre comprometido, un hombre además del mundo sindical, pero también sabía lo que era la disciplina y me gozaba los debates del Estado de la Nación con Adolfo Suárez, después con Felipe González, con Alfonso Guerra, con Manuel Fraga, con Santiago Carrillo, con Antonio Hernández Mancha, que estaba en la Alianza Popular, a Jorge Bestringe, que ha dado un cambio bestial, acabando hasta en Podemos. Y con esa filosofía y con ese pensamiento ideológico crecí, del diálogo y del consenso. Nunca les vi que se faltaran el respeto, y mira que hubieron debates duros, ¿no? Del debate de la Nación, cada año esos debates, y me lo gozaba. Antes lo que era la 2, que era nuestra cadena, la 1 y la 2, y después ya cuando apareció el canal 24 horas, uno lo hace. Y eso es lo que he hecho en falta hoy en día en la política, no solo en la política local, sino en la política insular, regional. Creo que hace falta ese entendimiento, ese diálogo y consenso, y la discrepancia siempre desde el respeto. Hay una política ahora muy callejera, ¿no? Como decir, que parece como que quisiéramos ponernos al nivel de la sociedad, pero la sociedad no es eso. La sociedad hay gente muy educada, respetuosa, y yo creo que es la que hay que buscar, ¿no? Siempre se puede discrepar, y en ese entendimiento no lo veo más, que no en la crispación, en el insulto fácil, en ridicularizar al otro. Yo creo que eso no es la política, y estamos haciendo un flaco favor a las nuevas generaciones. En caso mío como padre también, a mi hijo de 14 años, no me gustaría que fuera una persona de esa manera, y creo que tenemos que tomar ejemplo los políticos, cambiar el chip y abandonar esa crispación y ese tono que a veces parece de chulería, de barrio, de acostumbrado, con todos los respetos, pero creo que tenemos que dar ejemplo y buscar el diálogo y el consenso, ¿no? Sin embargo, todo lo que estamos viendo ahora va en otra línea, y además a veces resulta hasta inquietante ver cómo actúan algunos partidos políticos.
Hace poco se han celebrado las elecciones en Andalucía y yo he visto los debates que se celebraron allí. Susana Díaz está hablando de Andalucía y los otros partidos no hablaban de Andalucía. Entonces, ahora vienen las locales y uno dice, ¿estará el vecino más pensando en que hay que tener la calle limpia, que los jardines estén ordenados, que haya parques infantiles, o estará pensando en clave nacional? ¿Usted qué opina de eso? Pues yo creo que va a haber un 50% de vecinos que están mediatizados por los medios de comunicación, por la televisión, por lo que ven todos los días, y hay otro 50% prácticamente que valora ese trabajo de cómo está mi calle, de que si hay alumbrado, si hay recogida de basura, qué tipo de actividades tiene mi municipio, de ocio, de cultura, qué servicios me dan a mis hijos, a mis hijas, y ese ambiente lo va a haber. Indudablemente siempre lo ha habido en las elecciones tanto municipales, pero creo que nos vamos a declinar más en el voto más personalizado, ¿no? En votar a la persona, en la persona que tengo más cercana, en la que trato, porque esa es la política local, ¿no? La de la cercanía, la de poder hablar, discutir, llamarle la atención al político de turno diciéndole, oye, que no pasas aquí, o que no te veo, o que no haces esto. Esa política, que además puede ser de desgaste, pero es la más gratificante, ¿no? La política nacional, obviamente, a mí me alegra que tengamos esa parte también de conciencia, de que cada vez nos preocupemos más por la política. Creo que debemos de preocuparnos más y actuar más, y incluso pasar del pasivismo o de la pasividad al activismo, y eso es bueno y va a influir, siempre va a influir, porque hay un porcentaje que tiene tantas horas de trabajo que cuando llega a su casa lo que primero que hace es utilizar el móvil, a ver cuántos mensajes tiene, verse en Instagram, en el Facebook o en la televisión. Ahí pues tendremos que hacer un trabajo los partidos políticos de focalizar cuáles son las elecciones, cuál es la importancia de las elecciones locales. Van a ser unas elecciones muy complicadas a la hora de votar, porque tenemos además las circunscripciones regionales e insulares, al Parlamento de Canarias, al Cabildo, a las elecciones europeas, con lo cual yo creo que nos queda un trabajo a todos los partidos políticos de educar y de valorar en cada ámbito. De todas formas, soy de las personas que piensan que los vecinos y vecinas no son tontos, y que cuando van a las urnas saben lo que van a elegir, ¿no? Y saben diferenciar de votar al ayuntamiento, de votar al cabildo, de votar al parlamento, de votar a Europa, ¿no? Y muchas veces nos pueden sorprender esos resultados. Es verdad que puede haber una similitud en idoneidad, ¿no? De votar a un determinado político y seguir en la línea a ese partido, pero mucha gente sabe diferenciar, sobre todo en el aspecto local, ¿no? Es verdad. El 26 de mayo vamos a tener 5 urnas, ¿no? Por fin serán 5, porque me imagino que la lista regional también será aparte. No se iban a meter en ese lío de poner la misma urna. 5 urnas. Usted estará, digamos, rezando para que al presidente del gobierno no se le ocurra hacer un super domingo electoral, ¿no? No, yo creo... Porque yo me puedo imaginar una mesa como esta, 7 urnas, el interventor que está allí, vamos, ese... Sí, no, los pobres vocales que le toque la mesa, algunos desaparecerán y no acudirán, ¿no? Pero sí, lo más lógico es que hayan 5 urnas, y yo creo que como va andando la cosa, Pedro Sánchez no creo que tenga en su cabeza llevarnos a un domingo. Más adelante, sí. Yo creo que mantendrá e intentará sacar ahora los presupuestos, y en otoño yo creo que es una buena fecha, ¿no? Después de pasar las elecciones municipales, donde todos nos hemos evaluado en los diferentes ámbitos, comunidades autónomas, ayuntamientos y cabildos, y a partir de ahí yo creo que planeará las elecciones generales. No puede ir más allá de esa fecha, salvo que surjan diferentes cambios, saquen unos presupuestos sin casi oposición, por así decirlo, la oposición del Partido Popular y Ciudadanos, y tengamos un final de legislatura. Puede ser, todo en la política cambia, esto es algo vertiginoso, ¿no? Que un día dices una cosa y mañana sale otra lo contraria, pero lógico es que el domingo 26 de mayo tengamos las que están previstas, ¿no? Las que están previstas. Las que están previstas. Recuerdo que la última vez que lo entrevisté lo hice en su despacho en la alcaldía de Arucas, y cuando terminamos la entrevista, no sé si fue antes o fue después, estuvimos hablando largo rato sobre el tema de Cataluña, y me pareció muy coherente lo que usted opinaba sobre ese tema. Para dejarlo ahora reflejado ante las cámaras, ¿qué opina de ese problema y sobre todo de cómo se soluciona eso? Que no parece que sea nada fácil, ¿no? Hombre, yo creo que hemos sido copartícipes todos, ¿no? Todos los partidos constitucionalistas más los partidos independentistas vivíamos una situación muy desagradable, ¿no?
porque quien conoce Cataluña sabe de la gente que vive ahí, de todo lo que es la mezcla de andaluces, extremeños, de canarios que están en esa zona y nos hemos puesto en tan tensión que no hemos sabido de diferenciar las cosas. Todos hemos cometido errores, a nivel nacional creo que no se mantuvo la calma y la certeza de buscar el diálogo, que Pedro Sánchez no lo tiene nada fácil, en absoluto, que los independentistas deberían de pensar también en el otro porcentaje de personas que no piensan igual que ellos. Yo creo que, la impresión de que no existen que a veces hay que tener una empatía. Cuando tenemos un problema yo me tengo que poner en el lado que estás tú y también al revés, para que sepamos y conozcamos las realidades. Y yo creo que Cataluña, que es una comunidad rica en todo, en infraestructura, en industria, en gente que tiene ahí, yo creo que no hemos sido capaces de resolverlo y cada vez nos estamos enquistando más y lo que está haciendo es perjudicando al resto de España, ¿no? Al resto de España, porque todo lo que afecta a Cataluña en su trabajo diario, en su Producto Interior Bruto, va a afectar a la economía nacional. Podemos vernos en una posible recesión sin quererlo y eso nos perjudica ahora que estamos saliendo de esa crisis que nos condujo en el 2008 con Lehman Brothers y toda la parte de Estados Unidos, y partir ahora otra vez a esa situación cuando parece que la gente empieza a respirar, no es bueno, ¿no? Y la verdad que... Hay quien dice que estamos a las puertas de otra crisis, ¿no? Sí, es que se está viendo por los resultados económicos, también el descenso de turistas a nivel nacional, que ha abierto Túnez a través de la posibilidad de ir a esas zonas, nos hace de que se vayan muchos turistas, y yo creo que es una pena porque Cataluña es parte de España, le guste a quien no le guste, y hay que pensar en las dos partes, en las personas que piensan en un autogobierno y en las personas que no lo piensan. Y ese es el diálogo y el consenso, pero si estiramos y buscamos la anarquía, no va a ser bueno. Ya lo tuvimos de ejemplo en los años 30 cuando se planteaba la república y no nos vino bien. Ahí la hemeroteca está, eso es historia, creo que no es una cosa que haya salido de la nada. Tuvimos 3 años de república, tuvimos confrontación, tuvimos a los anarquistas por medio y acabamos con el 36 con un dictador durante 40 años, ¿no? No digo que vaya a suceder eso, pero debemos de mirar la historia para recordarla y no cometer los errores. Y hay gestos, ¿no? Luis Companys, de que se ponga el nombre a Josep Tarradellas, que se restablezca eso. Yo creo que son gestos y que deben de honrar, ¿no? Porque ha sido de los pocos gobiernos, y en esto hay que decirlo de Pedro Sánchez, que por lo menos ha hecho algún gesto, ¿no? Hasta ahora no había ningún gesto a través del Estado, y cuando hacen los gestos parece que no gusta, que parece que es como si se lo hubieran humillado, que si hubiera que preguntar. Claro. Hombre, les ha molestado que cambien el nombre del aeropuerto. Pero Madrid no se ha molestado porque hayan puesto al aeropuerto de Barajas Adolfo Suárez, que creo que se lo merecía, ¿no? Es algo inaudito, ¿no? Por eso decía que la política no puede ser ese tipo de crispación ni llegar a los límites, sino que hay que buscar ese consenso y intentar llevarnos de la mejor manera. Somos un país plurinacionalidad, si queremos, de federal, podemos buscarle el camino que queramos, pero entre todos, ¿no? Hemos sido el gran país porque lo hemos sido entre todos, y el ejemplo está, siempre recurro al fútbol porque es una de mis pasiones, y cuando hablo del 2010, del Campeonato del Mundo, creo que muchos catalanes se sentían españoles y llevaban la bandera de España, y hoy son los mismos, muchos de ellos, que se quieren independizar. Es algo incongruente y poco entendible, ¿no? Sí. Y a veces esa referencia a la historia me parece bien, pero da la impresión de que mucha gente que habla de independencia en Cataluña, en el País Vasco, como si España fuese una excepción. No. En Estados Unidos los estados son muy diferentes entre ellos también. En Alemania también, en el Reino Unido, que lo voy a contar, si Escocia está en la misma posición, en Italia. Por lo tanto, no somos una excepción. Hay que buscar entendimiento, hay que buscar una fórmula que sirva para todos. No sabemos si el Estado federal será idóneo, pero salimos de un estatuto de autonomía que nos ha dado una riqueza a las comunidades con sus desventajas y también con sus ventajas, y hemos estado 40 años. Yo creo que quien se mira personalmente y hace un análisis bastante bien, todo es mejorable. Han pasado esos 40 años, a lo mejor se precisa de una reflexión, pero esa reflexión necesita, si no de filósofos, de pensadores que se sienten y que sepan lo que quieren para los próximos 40 años, ¿no? De estabilidad. Ha sido una España que ha crecido desde los años 80, si nos ponemos a hacer balance en las décadas, hemos ido mejorando en infraestructura. Es verdad que han habido
otras cosas que no nos han gustado a los ciudadanos. Por eso vino el 15M, cuando los partidos tradicionales se olvidaron de lo que era la vida cotidiana y aparecieron desde el año 90 y pico la corrupción, ¿no? En ese sentido, hay mecanismos para atajarlas, pero también tenemos que valorar que España no está de la España del año 50. La España ha crecido, ha mejorado, y si vamos a muchas comunidades, y el plurinacionalismo o el nacionalismo, si lo queremos ver de diferentes comunidades, se ve viajando, ¿no? Cuando uno va a diferentes comunidades y visita pueblos que parecen desconocidos y que tú dices, y esto está en España, en Cuenca, en Teruel, en cualquier sitio de esto. Y yo creo que esa es la mejor receta que hay, ¿no? Para sentarse, poner unas bases y ser capaces de vivir en tolerancia, ¿no? Porque al final es lo que debemos de transmitir. Hablamos de la tolerancia cero en diferentes cuestiones, pero yo creo que debe de haber una tolerancia cero en el ámbito de convivencia entre vecinos y vecinas y entre patriotas, ¿no? Porque la patria no es de bandera, la patria es de global, estamos en un mundo globalizado, todos somos patriotas de este mundo, ¿no? Ese mensaje me gusta, y yo creo que a los vecinos de Aruca también les va a gustar esa opinión que tiene usted sobre la opinión de política nacional que tienen otros, ¿no? Ha hablado del movimiento 15M que sale como sale Vox ahora y sale por lo que sale también, cuando esas cosas debíamos cuidarlas para que en armonía y teniendo cada uno sus especificidades, pues pudiéramos vivir, en fin. No me parece que esa es la idea de los independentistas, la verdad no lo creo, pero bueno, vamos a ver si eso tiene arreglo. Hablo del descenso del turismo, sin embargo yo cada vez que voy a Aruca, sea profesionalmente o cuando voy a almorzar allí, comer, salir con la familia, turismo en Aruca hay mucho, ¿eh? Sí, la verdad, hablamos del descenso a nivel nacional por las cotas del descenso en la península, pero si vamos de Canarias nos hemos mantenido y prueba de ello también en Aruca es las visitas que tenemos diariamente de turistas de peninsulares y de extranjeros, ¿no? Hemos tenido una media de más entre los que vienen a visitar nuestra iglesia, los que pasan por nuestro casco histórico, los que aparecen en la fábrica de ron Areuca, pues más de 60.000 en el 2018, ¿no? Y eso es una cifra importante. Nosotros creo que hemos ido mejorando, además las conexiones nos permiten que cerca de las Palmas Canarias cualquier crucerista o cualquier persona que venga, incluso del sur, ahí las distancias prácticamente son fáciles de llegar, accesibles, y tenemos visitas. El alquiler vacacional, que también es una parte que a veces es polémica, nos da posibilidad también que vengan turistas y se queden, ¿no? Que pernocten y que consuman en Arucas, y la verdad que para nosotros estamos contentos de que se vaya aumentando, lógicamente que nos visiten más y que se queden con más estancia en nuestro municipio, porque al final lo que queremos es que Arucas crezca y el desarrollo económico de esos pequeños comercios sobreviven gracias también a los turistas, ¿no? Bien. Hagamos un balance. Si uno tuviese que decir qué es los 5, 6, 10 asuntos más importantes que ha hecho en estos últimos 3 años y medio, ¿qué destacaría? Hombre, pues destacaríamos que hemos acercado lo que es el ayuntamiento a los distritos con diferentes actividades, desde los encuentros internacionales con la participación ciudadana, con actividades culturales, con mejoras en infraestructura. Hemos invertido en los 7 distritos y hemos dado pues cabida a tener más cerca la administración. Hemos empleado mejoras a nivel tecnológico, digital, hemos llevado a cabo pues festivales que yo creo que son importantes y hemos consolidado el conjunto también con un promotor privado como es Adrián García, con AG Eventos, el Fiestorrón, que creo que nos ha puesto en el epicentro de festivales en verano, y haciendo pues desde el deporte, la cultura, tener una ciudad limpia que también es vital, ¿no? Y mejorando nuestro casco histórico. El mejorar en estos años hemos invertido en mejora de nuestro casco histórico, que es una parte de nuestra joya, igual que en lo que es la costa, mejorando nuestra costa en lo que es la zona desde Bañadero, El Portillo y San Andrés, mejorando los accesos, mejorando las conexiones. Yo creo que Arucas está mucho mejor que en el 2015. Ha sido un trabajo también, porque no hay que dejar los méritos de quien los tiene de conseguir ese trabajo, pero sobre todo creo que Arucas está abierta, ¿no?, al futuro, a un desarrollo esperanzador. Se ha inaugurado recientemente también, y no es solo
que nos pongamos una medalla, pero hemos posibilitado con un plan general y con una modificación que esté un McDonald's, algo a lo mejor impensable hace 20 años que hubiera en la zona norte y es el primero. Eso genera desarrollo económico. Podemos estar más a favor de los que les gusta una hamburguesa o no, pero ahí está el libre mercado y creo que también genera empleo. Y quedan muchas cosas por hacer, por eso en este sentido me siento bastante orgulloso del trabajo desarrollado porque le hemos dado calidad y servicio a los vecinos. Es verdad que a veces hemos cometido algunos errores, nos quedan algunas cuestiones que siempre a veces no salen porque a veces no es el momento o a veces no, los expedientes se atascan de tal manera que no caminan, pero si ponemos un balance, lo decía antes, más del 80% de ese programa de gobierno se ha desarrollado y creo que lo tendrían que valorar los vecinos y vecinas. Siempre va a quedar en la última palabra en los aruquenses, pero creo que le hemos dado estabilidad al municipio, le hemos dado tranquilidad y que los servicios se están llevando, ¿no? Yo lo decía antes que me habían preparado todas estas cosas que habían hecho ustedes durante estos 3 años y medio. Nosotros lo seguimos a usted por Instagram y, hombre, su actividad ahí, eso indica lo mucho que se hace, es tremenda, de modo que uno lo puede certificar. Pero ahora vamos a ponernos, cuando nos quedan unos 10 minutitos, vamos a ponernos en modo electoral. Estamos ya en vísperas de elecciones. ¿Qué es lo que le gustaría de repetir en la alcaldía? ¿Qué le gustaría hacer en los próximos 4 años en Aruca? Hombre, pues me gustaría sobre todo tener la zona de expansión de lo que es el centro urbano, pues mejorar haciendo un gran aparcamiento y una gran plaza de que podamos disfrutar en el recinto ferial. ¿Dónde está? Donde está, preservando las partes arqueológicas. Me gustaría generar como la parte arqueológica son las que están a la derecha de subiendo a la derecha tenemos la parte que está ahí protegida y demás y que no está tocada, pero sí creo que es necesario generar una bolsa de aparcamientos que sea fácil, accesible a los vecinos y una gran plaza que nos sirva para hacer eventos, para hacer desarrollo económico, ahí para mismo, poner en la parte alta, ¿no? Como la plaza de Sintes en Terón, me veo en esa parte y creo que Arucas necesita, y sobre todo la mejora de buscar la peatonalización del casco, creo que debemos de aprovechar y creo que tenemos la madurez suficiente para buscar la peatonalización del casco sin perjudicar a los vecinos y vecinas de la zona, ¿no? Porque las ciudades que conozco y que vemos creciendo, ¿no? La zona de Las Palmas de Gran Canaria, nos vamos a Madrid y demás, estamos generando que en la urbe se genere esa peatonalización y es el futuro, ¿no? El futuro de eso no va a ser una ciudad dormitorio, indudablemente, porque a lo largo del año se hacen diferentes actividades y siguiendo, ¿no? Creciendo la posibilidad en la costa de tener mejores servicios, tenemos una costa maravillosa, de conectividad entre Las Palmas de Gran Canaria y Arucas en lo que era una senda peatonal que se la propusimos en el principio del mandato al alcalde Augusto Hidalgo y que por diferentes motivos no ha salido, pero que podemos conectar perfectamente lo que es el tramo de las Arenas hasta la zona de la Granja. Podríamos llegar con un paso el Monumento al Atlántico y seguir hacia arriba. Hacia la costa y después seguiremos porque tenemos además espacio, porque esa posibilidad de que la Gran Canaria 2 y la Gran Canaria 3 se unan va a dejar que muchos vehículos no pasen por la Gran Canaria 2, con lo cual podríamos hacer ese ensanchamiento porque hay que tener un dato. Muchos fines de semana y entre semanas salen muchos ciclistas desde la zona de las Arenas que llegan hasta San Felipe. Si fuéramos capaces de pensar en esa movilidad urbana, de ese plan urbano sostenible, ¿no? Con el plan de bici y demás, podríamos generar un corredor seguro para estos deportistas, que es una cuestión no solo de deporte, sino de calidad de vida y que genere también un paso peatonal que se pueda hacer desde la zona de las Arenas a la zona casi llegando a la Granja. Podríamos tener perfectamente visualizado y poner a Arucas en el desarrollo económico, ¿no? Creo que a través de la modernización del plan general pues podemos posibilitar, tenemos una zona industrial perfecta, ¿no? que ha ido mejorando con los años gracias también a las personas que dirigen esa zona comercial de Montaña Blanca, ¿no? Y es una parte fundamental y que debemos de invertir. Y hay muchos proyectos en la cabeza que también tenemos guardados para poder explicar, porque creo que cuando estás 4 años pues te das cuenta de la madurez que vas adquiriendo, de las responsabilidades que tienes y también de lo que queda por hacer, ¿no? Quedan muchas cosas por hacer y por eso me presento a la reelección, me presento porque tenemos ganas de seguir trabajando por los vecinos y vecinas, seguimos teniendo ideas y proyectos que creo que van a mejorar
y que en esas también nos las reservamos para que no nos las quiten los diferentes partidos políticos, no porque no las queramos llevar a ejecución ahora, sino porque hemos visto con el tiempo que son necesarias, ¿no? Y esa idea de tener ese gran aparcamiento creo que todos lo vemos, ¿no? Es un espacio indudable, un espacio que puede dar vitalidad, que podemos mejorar la zona, es la entrada del municipio. De repente cuando llegas por la zona del cementerio te ves la iglesia y yo creo que se merece que tenga una amplitud y una mejora en infraestructura. Y la peatonalización del casco, yo creo que habría que buscar integrar y que yo llegue desde el aparcamiento, camine, que no vaya ningún coche y que tenga esa facilidad de movimiento. Para eso nos quedan también mejorar las entradas y las salidas de acceso a Arucas, que con el Gobierno de Canarias estamos trabajando en diferentes proyectos de soterramiento precisamente en la zona de la Cruz Roja y que nos permita pues esa transitabilidad, ¿no?, entre lo que es la parte peatonal con la parte de los vehículos. Tenemos que compaginarla y son ideas y proyectos que nos gustaría desarrollar, ¿no? Hombre, sin duda, la superficie del aparcamiento es enorme y aquello en 2 o 3 plantas sería una cosa magnífica, ¿no? Siempre subterráneo y dejando siempre la parte superficial porque no podemos una plaza allí con la iglesia arriba, cualquier cosa que sea allí resultaría espectacular. Espectacular. Efectivamente. Estamos llegando ya al final, don Jesús. Hombre, yo he querido que usted me hablara de los proyectos en plan electoral, entiendo que no me cuente todo de momento, pero sí me gustaría que a esta Cámara de aquí, y como alcalde de Arucas, y que espero que repita usted, a los vecinos, le dijera, no en ese tono, sino lo que usted quiera. Bueno, pues decirle a los vecinos y vecinas de Arucas que acabamos casi prácticamente, estamos iniciando el nuevo año 2019 y que afrontamos unas elecciones en mayo. Creo que el trabajo nos avala, que hemos sido un grupo de gobierno cohesionado, donde hemos hecho un trabajo serio, honesto, honrado y que lo que nos presentamos, y en este caso como candidato del Partido Socialista, pues pedir la confianza, ¿no? Estaremos el 26 de mayo deseando que confíen en nosotros y que pueda tener la reelección. Nos quedan muchos proyectos por hacer y nos gustaría que ustedes contaran con nosotros para poderlo llevar a cabo, ¿no? Don Jesús, muchas gracias por estar en este primer día del año en este plató y explicar su proyecto de futuro para Arucas. Toda la suerte del mundo y espero que de aquí a mayo nos veamos muchas veces para hacerle llegar a sus vecinos lo que usted pretende hacer en ese municipio. Gracias. Pues muchas gracias a ti, encantado de estar aquí, de compartir, de hablar de la política local y la política nacional. Me apasionan ambas y desear un feliz año, ¿no?, de comienzo, que estamos empezando y esperamos vernos con frecuencia, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Don Juan Jesús Facundo, alcalde del municipio de Arucas.